¿Qué tal, estudiantes de nivel 3? Bienvenidos a esta clase, la clase número 9, que tengo hoy el honor de impartirles. Y vamos a entrar directamente, este es un tema de finanzas y confío que sea de bendición, de edificación para todos ustedes. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada estudiante, te doy gracias por estos materiales tan hermosos que nos enseñan, que nos guían, que nos ilustran, que nos edifican, Señor. Toma control de esta clase, Padre, y que cada estudiante que la escuche y que la vea sea transformado, Padre, que su mentalidad sea libre de ataduras y de pensamientos o argumentos que le han tenido atado en esta área de las finanzas. Declaro libertad financiera, declaro bendición financiera sobre cada estudiante, Padre, y que a su vez ellos puedan impartir esto cuando en su momento ejerzan su liderazgo en su célula con sus discípulos. Padre, declaramos victoria, toma control de todo lo que yo diga, sé tú hablando a través de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues está en manos de Dios nuestra clase. Vamos a comenzar y es la clase número 9, titulada Las finanzas del reino. Estamos en equipamiento personal y vamos a empezar por conocer los propósitos de esta clase. ¿Por qué razón tenemos que dar una clase de finanzas en una escuela de liderazgo? Porque usted, como futuro líder de célula, debe conocer y debe consolidar su mentalidad respecto a las finanzas del reino. O sea, usted tiene que saber qué es lo que Dios dice acerca de las finanzas y qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta área. Otro de los propósitos es que usted cruce la línea de nuevo líder a líder de célula consolidado. Es decir, seguimos en ese trabajo en el que usted se afirma como un líder de célula consolidado para la cosecha final, para estos últimos tiempos. Y otra razón más es darle crecimiento numérico y madurez espiritual a nuestra célula. Estos son los propósitos generales de todas nuestras clases. Amén. La base bíblica de este tema es Mateo 6, 19, 21. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, lo que a ti más te importe, hacia allá se va a inclinar tu corazón. Amén. Un líder de célula de tiempos de gloria tiene que aprender a manejar sus finanzas desde la perspectiva de la fe y basado en los principios del reino de los cielos. No es esta un área que se queda por separado o aparte, no porque sea algo material lo vamos a separar de Dios, amén. Al contrario, esta es un área muy importante y creo que es muy importante que entendamos los principios bíblicos para tener unas finanzas saludables y bendecidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser bendecidos financieramente? Todos queremos ser bendecidos financieramente, así que vamos a poner mucha atención. Yo le animo, como siempre procuro hacerlo, antes de que usted tome una clase a través de su teléfono, de su computadora, apague su televisor, aíslese un poquito y concéntrese, enfóquese en lo que vamos a hablar, porque amados, esto no es solamente un requisito, es un tiempo de impartición, es un tiempo de estudio de la palabra, es un tiempo de revelación de la palabra, amén. Por eso lo ponemos en manos de Dios y por eso le animo a
a tener este ambiente preparado para recibir. Enfóquese, concéntrese. No me gustaría pensar que usted está oyendo este video mientras cocina o mientras maneja, porque esta es una clase, amén. Escúchela sentado, tomando notas, con su manual en mano, amén, y vamos a seguir creciendo. Entonces, entremos a la siguiente parte. ¿Cómo son las finanzas del reino? Las finanzas del reino son sobrenaturales. Son regidas por los principios del rey. Son sabias, son diligentes, son administradas. Son para la honra del rey. Son generosas con el necesitado. Son abundantes. No aceptan la deuda. No heredan deuda. Dejan herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Mire qué interesante. Todas estas yo diría que serían como el perfil, ¿no? Como las características de las finanzas de alguien que es hijo del rey, que es hijo de Dios. Y yo puedo encontrar aquí que unas finanzas sobrenaturales van más allá de lo que mentalmente tú puedes conquistar a través de tu trabajo, más allá de lo que humanamente y considerando las horas de trabajo y el sueldo tú puedes recibir o generar. Unas finanzas sobrenaturales son finanzas bendecidas, finanzas que se extienden, que se expanden, que tienen mayor alcance de lo natural. Otra cualidad que veo es que son sabias, son diligentes, son administradas. O sea que una persona que desea tener finanzas del reino debe de entender que tiene que orar por sabiduría para administración, por diligencia para el manejo de esas finanzas. Son para la honra del rey. Es decir, mientras más bendecido estés financieramente por ser hijo de Dios, eso va a honrar a Dios y va a glorificar a Dios. Y los que te vean van a decir, miren cómo Dios lo ha prosperado. Amén, es para la honra de Dios. Son generosas con el necesitado. Son una persona próspera, que ha sido prosperada por Dios, bendecida por Dios. Es generosa con el necesitado. Y vaya que la palabra habla bastante de la generosidad. Y dice por ahí una escritura, a Jehová presta el que da al pobre. O sea que cuando tú eres generoso con un necesitado es como si le estuvieras haciendo un préstamo a Dios, el cual Él te va a pagar. Con certeza te lo digo. Entonces es importante entender hasta dónde debemos ampliar nuestra mentalidad en relación a las finanzas. Son abundantes, no hay escasez, hay solvencia y no hay deuda, por supuesto, y por ende no se hereda la deuda a las generaciones siguientes. Al contrario, deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y como dice la palabra, hasta 1000 generaciones debajo de ti. Amén. Entonces, este tema nos debe de revolucionar al punto de que nos lleve a generar mayores finanzas y a alinearnos a los principios bíblicos para poder ser bendecidos financieramente. Amén. Las finanzas del reino y la deuda. Vamos a entrar en ese punto. Estoy en la página número 70. Si usted tiene su manual, recuerde que esto es una clase de nuestra escuela de líderes de nivel 3, amén. Dice, las finanzas del reino y la deuda. Muchos llegan a ser esclavos de un sistema económico que no fue diseñado para los hijos de Dios. O sea, es muy común, sobre todo en Estados Unidos, bueno, tal vez en la mayoría de los países, pero sé que en Estados Unidos es muy común que en cualquier parte tú puedes ir a obtener algo a crédito. Es decir, te financian el pago, el monto total de eso que quieres adquirir y tú empiezas a pagar, te endeudas con facilidad. Incluso en Estados Unidos tienen ese sistema tan establecido que aún sin estar legalmente en el país las personas pueden endeudarse. Pero como acabo de decir, este sistema no fue diseñado para los hijos de Dios. No fuimos diseñados para la deuda. No debemos de ser personas que con facilidad abrazamos la deuda y aceptamos la deuda. La Biblia dice que el que debe es esclavo de a quien le debe. Y Jesús vino para hacernos libres, imagínense. Y nosotros haciéndonos esclavos por nuestras decisiones no sabias al momento de aceptar con facilidad la deuda.
estamos trabajando en ello, debemos trabajar en ello. A veces la casa por generalidad, porque son montos muy elevados, se tiene que pagar mensualmente, se tiene que endeudar la persona, pero sí podemos tener control con nuestros carros, con otras cosas. Amén. Entonces, tener presente, no fuimos diseñados para la deuda. Si no nos gusta la deuda, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué no salimos de una deuda para cuando ya entramos a otra? Y esto es precisamente por falta de sabiduría, por falta de administración, por falta de oración, por falta de sometimiento a Dios. Las casas que no estén totalmente pagadas no son casas que nos ha dado Dios. Tenemos que aprender que cuando Dios nos da algo, nos los da libre de deuda. Entonces tú dices, uy, yo estoy pagando mi casa. No te alarmes. Lo que tienes que hacer es orar, ponerlo en manos de Dios y pedirle que te muestre el camino para pagar esa casa, para que termines de pagar pronto esa deuda, para que seas libre de esa deuda. Amén. Tú tienes que estar consciente que la deuda en sí, pues, es una maldición. No lo queremos ver de esa manera porque prácticamente es como el estilo de vida, pero realmente la deuda es una maldición. La deuda te despoja de lo que tienes, la deuda es como una lepra. Los leprosos eran despojados de sus bienes, pues eran obligados a vivir fuera de la ciudad. En la palabra de Dios encontramos esto, así que vivían lejos de sus casas, de sus pertenencias. Entonces la deuda te lleva muchas veces a eso, los intereses te comen, te absorben y es como como un ciclo vicioso, como una cadena que nunca se rompe porque apenas estás terminando de pagar cuando hay que empezar a pagar otra y otra. Entonces, o recibes tu sueldo y tienes que destinarlo a las deudas y entonces cuando ahorras, cuando proyectas algo más. Amén. Entonces, si tú no estás endeudado, si tú eres un joven que apenas empieza a trabajar, pon en tus manos esta área, pon en manos de Dios esta área, no en tus manos, de las manos de Dios. Al contrario, la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir que no debes confiar en ti, que confíes en Dios y le digas, Señor, pongo en tus manos mis finanzas, guíame, provéeme, hazme administrado, dame dominio propio para no gastar mi dinero en lo que no debo de gastarlo y sobre todo si lo sé. Porque muchas veces estamos bien conscientes de que no debemos hacer X o Y gasto, pero aún así lo hacemos. Así que si usted dice, Ana, yo ya no soy un joven, yo hace años que empecé a trabajar y mi vida es un desastre, hay un camino, amado, para que tú salgas de eso. Y esto es poner en manos de Dios tu área financiera, entregarle tus finanzas al Señor, romper toda maldición generacional en el área de las finanzas. Porque eso de que los padres fueron pobres o tuvieron deudas o batallaron financieramente, los abuelos batallaron financieramente y ahora tú como generación siguiente estás batallando. Hay que romper eso, hay que poner en manos de Dios, pedirle sabiduría, aprender a aplicar los principios del diezmo, la ofrenda. Todo esto se ha visto en otras clases, así que abraza los principios bíblicos. Amén. Vamos a entrar en otro punto que es las finanzas del reino y nuestra mentalidad. También esto es muy importante. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos aplicar los principios del reino. Debemos arrepentirnos para poder vivir bajo los principios del reino. Y sí, ciertamente yo entiendo y espero que tú también, que si hemos vivido mal en el área financiera, no hemos sido administrados, no hemos diezmado, no hemos tomado en cuenta a Dios, hay que pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es una palabra que nos dice, es un tiempo de arrepentimiento para que tú le entregues a Dios tu vida completa. No solamente tu vida para ser salvo e ir al cielo, pero también tus finanzas, también esta área se tiene que entregar a Dios. La gente no cambia porque le tiene miedo al cambio. Arrepentirnos tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, arrepentimiento es eso.
Si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, hasta lloramos, pero seguimos haciendo lo mismo, en realidad no nos hemos arrepentido. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar la forma en que hemos estado actuando, nuestra forma de pensar. La pobreza no está en tu bolsillo, está en tu mente. Esto es algo que tú tienes que empezar a meditar y a reflexionar. La riqueza no está en tu bolsillo, está en tu mente. Cuando tú le crees a Dios por sus promesas de bendición, cuando tú te abrazas a los principios, a la palabra, en donde Él dice que quiere prosperarte, que Él te da el poder para hacer las riquezas. La Biblia habla mucho acerca de las finanzas, amados. Y este es un tiempo de clase, no podemos abundar en todos los puntos porque tenemos un tiempo limitado. Pero tú adéntrate, haz tu devocional en el área financiera, pídele a Dios que te revele, que te dé la creatividad para generar finanzas, que te dé la administración para administrarlas, que te dé fe en base a los principios que Él estableció y vas a ver que tú sales de esa situación de deuda o de problemas en la que te encuentras. Renueva tu manera de pensar para que tu manera de vivir pueda ser renovada. Amén. Vamos al siguiente punto, las finanzas del reino y nuestro diseño original. Génesis 1:26, o sea, Dios nos hizo. Él tiene nuestro diseño original. Tuvo una visión para ti, para mí. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo para reinar, para gobernar la tierra. Ese fue nuestro diseño original. Nuestras finanzas no están exentas de este diseño. Tú fuiste creado para gobernar sobre tus finanzas, no para que tus finanzas te gobiernen a ti. Tú fuiste creado para enseñorearte sobre el área financiera y material, no para que el área financiera se enseñoree sobre ti. Los hijos de Dios fueron creados en el corazón de Dios. Los animales surgieron de la tierra y del agua, los hombres surgieron de Él mismo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para señorear, fuimos creados para reinar, fuimos creados para gobernar. Así que tú tienes que reinar sobre tu área financiera. Ese es tu diseño de parte de Dios. Amén. En esta área. Las finanzas del reino y nuestra herencia a nuestras generaciones. Este es otro punto de nuestra clase en la página 71. Las finanzas del reino y nuestra herencia a nuestras generaciones. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Gloria a Dios. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Mire, yo le dije, la palabra de Dios nos ha dejado mucho en esta área financiera. Usted quiere dejar herencia a sus hijos y a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones. Sea bueno delante de Dios. Obedezca su palabra. Gánese la gracia del Señor a través de sus acciones. Así como ese padre que quiere compensar a un hijo porque actuó bien, porque obedeció, porque es muy buen hijo. Así vas a generar que Dios se asegure que tus generaciones sean bendecidas financieramente. Los padres pueden dejar herencia a sus hijos, no deuda. Amén. Si tú estás escuchando esto, aférrate a esto. Es una promesa de parte de Dios. Qué hermoso, qué glorioso sería que el día que partamos dejemos bendición a nuestros hijos y no problemas financieros, como ha pasado con otras generaciones. En el nombre de Jesús rompo toda maldición generacional sobre ti en el área financiera. Y declaro que tus generaciones son benditas y tienen provisión y tienen finanzas y poseen tierras y propiedades, cosas, casas, carros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Recíbalo. Aférrese a esto. Vamos a otro punto. Las finanzas del reino y nuestra liberalidad para los pobres. Dios habla mucho acerca de ayudar al necesitado, ayudar al pobre.
Hay escrituras diferentes como la de Segunda de Corintios 9, del 8 al 15, que nos está hablando acerca de lo que Él hace. Y vamos a leer un poquito. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es que ese es el asunto. Si tú dices que ni tengo ni para mí, ¿cómo voy a poder ayudar a los demás? Pero mire, Dios dice que Él tiene el poder de hacerte que tú tengas en sobreabundancia, que tú abundes en gracia, en poder, en cosas, para que puedas ayudar a los demás. Y dice en el siguiente versículo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esta escritura nos habla de cómo Dios desea ser nuestro proveedor, cómo Dios desea darnos esa abundancia y esa provisión para que podamos compartir con los demás. Amén. Debemos entregar nuestras vidas por amor al prójimo. Debemos tener compasión por el necesitado, compartir lo que tenemos. Aunque muchos se agarran del argumento que dices que no debes darle el pescado, le debes de enseñar a pescar. Por supuesto que sí, pero tampoco te puedes negar a una necesidad. Ayuda, bendice, velo como una siembra en el reino y ayuda a los necesitados. Él te va a recompensar y Él te va a remunerar. Ayudar a un necesitado es como una siembra, amado. Apréndalo y vívalo, amén. ¿Cómo se obtienen las finanzas del reino? Vamos a ese punto. Sembrando y cosechando. O sea, para generar hay que cosechar, ¿no? Si quieres una cosecha, tienes que poner una semilla. Entonces, siembre para que coseche. ¿Cómo se obtienen las finanzas del reino? Por medio de que Dios nos corone de favores y misericordias. Porque eso sí, amado. ¿Qué cosa va a funcionar fuera de la gracia de Dios? ¿Qué cosa va a funcionar fuera del favor de Dios? Cada día que tú trabajes, pon en sus manos tu tiempo de trabajo y dile, bendice mi trabajo, hazme eficiente, que yo haga lo que tengo que hacer, bendice y que tu misericordia diaria, amado, porque en nuestras fuerzas no logramos nada. Es Él quien nos bendice con trabajo, con clientes, con una puerta abierta en un empleo, con un sueldo, amén. Entonces asegúrate de que te aseguras cada mañana en oración que Él sea el quien te bendice. ¿Cómo se obtienen las finanzas del reino? Por medio de la provisión sobrenatural de Dios, por supuesto. Es Él quien provee, es Él quien bendice, así que no dejes de poner esta área en sus manos. ¿Cómo se administran las finanzas del reino? Ya estoy en la página 72. Puedes dar vuelta ahí en tu manual. ¿Y cómo se administran las finanzas del reino? Con fidelidad en los diezmos. Los diezmos es un principio para bendición. No es un mandamiento para provocar inconformidad o desacuerdo. Es un principio de bendición. El que desea hacerlo va a asegurar su bendición. Y yo como testimonio se lo digo, que Dios nos ha revelado en esta área y hemos sido fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Hemos hecho promesas de fe también y Dios ha sido fiel y Él siempre se ha encargado de proveer para toda necesidad y nos está prosperando en nuestros negocios, con nuestros sueños que implican finanzas. Amén. El diezmo es un principio, sé fiel. Las primicias, sé fiel. Dale lo primero a Dios. Cada año aparta tu primicia y dile, Señor, te la entrego con fe, con gozo, porque sé que tú eres quien me ha dado todo. ¿Cómo privarme de darte de generar esta bendición para mí, para mi familia? Sé fiel con las ofrendas, sé fiel con tus promesas. Cuando le promesas algo a Dios, nosotros hemos hecho promesas de fe para nuestra casa, para nuestro edificio. Y Dios ha proveído, Dios es fiel. Sé fiel en cada compromiso que hagas, sé fiel con la generosidad. ¿Cómo se administran las finanzas del reino? También tienes que pedirle a Dios visión para administrar tus finanzas. Dile, Señor, dame la visión hacia dónde canalizar cada peso que me entra, ¿no? Y que Él te guíe a la sabiduría, a la diligencia. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es un líder de célula que practica la administración financiera del reino? Porque usted va para líder, hermano.
Yo sé que algunos por el momento dicen, espérame, Anita, me voy a tomar mi tiempo. No se preocupe, en el tiempo de Dios. Pero usted en un momento dado va a estar frente a un grupo de personas, discipulando. Y simplemente si usted es padre, un día va a tener hijos, si no los tiene aún, un día va a tener que enseñar a sus hijos sobre esto. Y usted tiene que aprender que usted para ser un buen administrador financiero del reino tiene que ser fiel, diligente y disciplinado. Tiene que ser sabio, instruido y tener inteligencia espiritual sobre la economía del reino. O sea, aplique los principios bíblicos en sus finanzas. No lo maneje como algo separado. ¿Cómo es un líder de célula que practica la administración financiera? Es próspero, porque próspero no es el que gana más, sino el que ahorra más. En el reino, próspero es el que siembra más, es el que hace tesoros en el cielo. Próspero es aquel que tiene control sobre sus finanzas y no tiene un desastre en el área financiera, deudas por aquí, por allá, y recibe su sueldo y no le alcanza el dinero y nuevamente la misma rutina, el mismo ciclo, otra vez trabajo, recibe su sueldo y no le alcanza el dinero y es como una maldición definitivamente, pero hoy vamos a orar porque se rompa toda maldición. Quiero cerrar la clase antes de que oremos. Quien fluye en los principios y en los recursos económicos del reino de los cielos será un instrumento en las manos de Dios para establecer su reino en la tierra. Amado, Dios te necesita próspero. Dios te necesita como testimonio para que tú le hables a los que están afuera y les digan, sí se puede. Sí se puede, yo comencé desde cero y Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Ahora lo que tú tienes que hacer es decirle a Dios de todo corazón esta siguiente oración. Señor, declaramos que tu gracia se manifiesta llevándonos a fluir sobrenaturalmente en los principios y en los recursos económicos del reino de los cielos. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo de clase. Gracias por enseñarnos acerca de las finanzas del reino, por lo que tú tienes en tu mente en esta área, porque tú necesitaste enseñarnos, Señor, para que podamos ser sabios, administrados y entender. Renueva nuestra forma de pensar, renueva la forma de pensar de cada estudiante, Señor. Libéralo, hazlo libre de argumentos. Rompo toda maldición sobre cada persona que está escuchando este video. Toda maldición en el área financiera. Rompo con toda maldición de pobreza, con toda maldición de escasez, con toda maldición de deuda. En el nombre de Jesús, de despilfarro económico. Padre, en el nombre de Cristo, a partir de hoy comienzas a bendecir a cada persona y sus familias aquí representadas. Señor, y sacas la deuda de sus vidas y les enseñas los principios, la sabiduría y les das el dominio propio para administrar bien lo que reciben. Padre, les quitas ese temor a sembrar en tu reino y viene revelación sobre el poder de diezmar, sobre el poder de ofrendar, sobre el poder de participar en las promesas de fe para ver cómo tu poder se mueve, se manifiesta proveyendo, porque tu palabra dice que tú eres quien da semilla al que siembra. Todo proviene de ti, Padre. Todo lo que a nuestras manos llega proviene de ti. Haznos entendidos de esto, Señor, y haznos libres. Libres, yo te declaro libre en el nombre de Jesús y entras en un nuevo estatus financiero para la gloria de Dios y eres testimonio y no desconoces que fue Dios quien te libró, que fue Dios quien te rescató y que es Él quien te provee cada día de tu vida. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que cada uno de nosotros representamos de esos que vamos a dejar herencia para nuestras generaciones y no deuda. En el nombre de Jesús declaro que no dejamos deuda, que al ser llamados de este mundo y partir a tu presencia, dejamos herencia para nuestros sucesores, para nuestros hijos y aún para nuestros nietos, Padre. Y en el nombre de Jesús, tu nombre es glorificado aún cuando ya no estemos aquí, por lo que tú nos bendijiste financieramente mientras estuvimos aquí en la tierra, Padre. Lo declaro y lo recibimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y ustedes dicen amén, amén. Y a seguir estudiando la palabra, hermanos, acerca del área financiera. Recuerden memorizar su texto de memoria, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
porque Dios no quiere que amemos más al dinero que a Él. Amén. Dios sabe que el dinero es necesario, pero el amor al dinero es el origen de todos los males, dice la Biblia. O sea que tenemos que poner un balance, hermanos. Sí, queremos prosperar, hay que anhelar prosperar, hay que trabajar, hay que orar, hay que luchar, pero nunca las finanzas ni el dinero tomen el lugar de Dios. Amén. Esto es algo muy importante, memorizar esto de memoria, y recuerde hacer un resumen de esta clase para que le sirva de repaso y usted esté preparado para su examen que ya se aproxima. Un placer haber estado frente a ustedes. Mi nombre es Ana Carrillo, maestra de Elim y directora de Elim, por gracia de Dios y por favor de mis pastores. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones.